El crepitar del fuego en la sala era el único sonido cuando mi esposo pronunció las palabras que cambiarían todo. Quiero que estés con otro hombre. Su voz sonaba tranquila, casi casual, como si estuviera sugiriendo qué cenar. Pero había algo más en sus ojos, una intensidad que me heló la sangre. No sabía entonces que esa noche con José, su amigo, se convertiría en la experiencia más salvaje y perturbadora de mi vida, ni que mi propio cuerpo me traicionaría de una forma que nunca imaginé. Nunca pensé que una sola noche podría poner mi vida completamente de cabeza, pero esa noche, cuando mi esposo me obligó a hacer eso con su amigo, todo cambió. Se convirtió en la noche más salvaje e inolvidable de mi vida. Todo comenzó en lo que parecía ser otra noche ordinaria con una conversación casual entre mi esposo Rodrigo y yo. El crepitar del fuego en nuestra sala de estar solía ser un sonido reconfortante, pero esa noche se sentía como un susurro inquieto, reflejando la incomodidad que se había instalado entre Rodrigo y yo. Llevábamos 14 años casados, un bloque sólido de tiempo lleno de recuerdos compartidos, risas y el flujo habitual de la vida diaria. Rodrigo, mi esposo confiable, estaba sentado frente a mí en el sofá, sus ojos fijos en las llamas danzantes como si buscara algo perdido en su profundidad. Sabía que algo no estaba bien incluso antes de que comenzara a hablar, pero no estaba preparada para las palabras que pronto saldrían de su boca. Carraspeó, el sonido cortando el silencio cómodo, y dijo: Laura, hay algo de lo que he querido hablar. Instintivamente me tensé, preparándome para los temas de conversación habituales, facturas, trabajo, la monotonía de nuestra vida diaria. Pero esos temas habituales no estaban ni cerca de lo que estaba a punto de suceder. La idea de que tal vez finalmente había decidido reservar esas vacaciones a Italia que tanto habíamos postergado cruzó por mi mente antes de que rápidamente la desechara como un pensamiento ilusorio. ¿Qué pasa?, pregunté, manteniendo mi voz neutral mientras intentaba actuar con calma. Su mirada se encontró con la mía. Había una intensidad que me inquietó. Quiero que estés con otro hombre, dijo Rodrigo, su voz tranquila, casi demasiado casual, como si estuviera sugiriendo qué deberíamos cenar. Y sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento, mi mente luchando por comprender la magnitud de lo que acababa de escuchar. Y todo cambió en ese momento. La atmósfera acogedora de nuestra noche fue reemplazada de repente por una tensión espesa y sofocante. Lo miré, esperando el remate, la broma, la sonrisa, el solo bromeaba. Nada de eso llegó y el silencio era ensordecedor. La mirada en sus ojos era seria, una extraña mezcla de curiosidad distante y algo más que no podía descifrar, algo que me hacía sentir insegura. Y mientras me miraba, noté por primera vez lo diferente que era. ¿Qué? Logré susurrar finalmente, mi voz quebrándose. ¿Qué acabas de decir? La expresión de Rodrigo permaneció exasperantemente calmada, como si no acabara de detonar todo nuestro mundo. Lo he estado pensando, dijo, recostándose. Podría ser bueno para nosotros, para ti. Por un momento no pude hablar. Este no era el Rodrigo que conocía. Mi Rodrigo, estable, práctico, con los pies en la tierra, nunca sugeriría algo tan extraño. El silencio en la habitación se extendió tenso entre nosotros mientras mi mente intentaba dar sentido a sus palabras. ¿Estás loco?, dije finalmente, mi voz más aguda de lo que pretendía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y podía sentir un rubor subiendo por mi cuello. ¿De dónde viene esto? Rodrigo inclinó la cabeza, estudiándome con una intensidad que me hizo estremecer. Lo he estado pensando por un tiempo, admitió. Creo que podría abrirnos a nuevas posibilidades, mejorar las cosas. ¿Mejorar? Quise reír, pero el sonido se atascó en mi garganta. Este hombre sentado frente a mí se parecía a mi esposo, pero todo sobre él, sus palabras, su tono, incluso la forma en que sonreía, se sentía extraño, distorsionado. Esto no es normal, dije, levantándome de golpe. El movimiento repentino me mareó, pero necesitaba espacio. Las parejas no hacen esto, no simplemente sugieres algo así. ¿Qué demonios, Rodrigo? Él se encogió de hombros como si le hubiera preguntado por qué había olvidado sacar la basura. Algunas lo hacen y les funciona. Su voz era exasperantemente calmada, teñida de algo que se sentía como diversión. No estoy diciendo que tengamos que decidir ahora mismo, solo piénsalo.
Piénsalo. La audacia de la petición hizo que mis manos temblaran. Las apreté en puños, tratando de mantenerme firme. ¿Por qué querrías esto? Exigí, mi voz temblando. ¿Qué hay de malo con nosotros, conmigo? La mirada de Rodrigo se suavizó y por un momento casi parecía el hombre del que me había enamorado. No se trata de que algo esté mal, dijo suavemente. Solo creo que podría ser diferente, y tal vez algo diferente es lo que necesitamos. Las palabras se asentaron como piedras en mi pecho. Me di la vuelta dándole la espalda, tratando de procesar la magnitud de lo que había dicho. Diferente, mejor, sus justificaciones se repetían en mi mente, volviéndose más absurdas con cada repetición. Esto es una locura, dije finalmente, mi voz plana. No puedes pensar seriamente que estaría de acuerdo con esto. ¿Por qué no? Replicó con un tono exasperantemente tranquilo. ¿No confías en mí? Me giré para mirarlo, sintiendo que la ira brotaba intensa. Esto no se trata de confianza, Rodrigo. Se trata de que me pides destruir todo lo que hemos construido, todo lo que somos. Él se levantó entonces, acercándose a mí con pasos medidos. Retrocedí instintivamente, pero el sofá detrás de mí impidió que me alejara más. Estiró la mano hacia la mía, su toque ligero, casi tierno. No estoy tratando de destruir nada, Laura. Estoy intentando hacernos más fuertes. Pidiéndome que me acueste con otro hombre, retiré mi mano, alzando la voz. ¿Te escuchas a ti mismo? Rodrigo no pestañeó, y si acaso su expresión se endureció, su resolución echando raíces. Se llama José, dijo en voz baja. Ya lo conoces, está interesado. El piso pareció inclinarse bajo mis pies. Ya has escogido a alguien. Mi voz era apenas un susurro, una mezcla de shock, asco y una extraña emoción prohibida que no podía entender. Pero estaba allí. Se giró hacia mí, sus ojos encontrándose con los míos. Su mirada era tan tranquila como si todo fuera normal y estaba completamente fuera de lugar. Es un buen tipo, dijo. José, lo has visto en mi trabajo. También dijo que te vio en el gimnasio. Creo que te agradaría. Sé que te trata bien. Creo que sería bueno para ti. Entonces caminó hacia mí. Tiene experiencia y realmente creo que si lo aceptamos, las cosas podrían mejorar mucho para ti. Sus palabras se sentían como una forma retorcida y distorsionada de afecto, como si verdaderamente creyera que esto podría ser beneficioso para mí, como si lo hiciera por mi propio bien. Era verdaderamente aterrador y quería entenderlo, así que aún no huí. ¿Has hablado con él? Susurré. Rodrigo asintió como si fuera lo más natural del mundo. Vendrá a cenar mañana, solo para hablar. ¿Lo invitaste? Las palabras salieron casi en un grito. Sin ni siquiera decírmelo, quería ver cuál era tu reacción primero, dijo, y ahora la sé. Lo miré, respirando con dificultad. Mi Rodrigo había desaparecido, reemplazado por este extraño que llevaba su cara. Quería gritar, llorar, correr, pero lo único que podía hacer era quedarme allí, congelada, mientras la luz del fuego parpadeaba entre nosotros. Mañana, José vendría mañana, y mi mundo, tal como lo conocía, ya estaba perdido. Lo que sucedió después es algo que nunca podría haber imaginado. El día siguiente se alargó interminablemente, cada minuto cargado con un peso invisible. Pasé por las rutinas diarias, limpiando encimeras, picando vegetales, pero mi mente estaba en otra parte. La imagen de José persistía, no invitada y vívida. No le había dado mucha importancia antes, pero ahora dominaba mi imaginación. Recordé la primera vez que lo vi en el gimnasio, sus anchos hombros y la manera despreocupada en que se movía, como si el espacio se doblara ligeramente para acomodarlo. Su risa había sido profunda, cortando el zumbido de las máquinas. No pensé nada en ese momento, pero ahora el recuerdo se sentía cargado, como si hubiera pasado por alto algo que no debería. Luego estaba la forma en que su mirada se había detenido en mí, no curiosa pero deliberada, como si viera más allá de la superficie. El cuchillo resbaló de la tabla de cortar, sacudiéndome de nuevo al presente. Exhalé bruscamente, sacudiendo la cabeza. No era propio de mí perderme en mis pensamientos, mucho menos en pensamientos como estos. Pero las palabras de Rodrigo habían abierto una puerta a la que no estaba preparada para entrar, y ahora no podía cerrarla. Para cuando puse la mesa, mi estómago se retorcía con una extraña mezcla de anticipación y temor. La casa se sentía demasiado silenciosa,
Los espacios entre los sonidos se estiraban de manera antinatural. Miré el reloj, cada tic me acercaba a un momento que no podía entender completamente, mucho menos predecir. No sabía qué estaba esperando, solo que ya estaba en marcha y por mucho que intentara resistirme, una parte de mí, la parte que no quería reconocer, se sentía atraída a ver hacia dónde conduciría. Entonces sonó el timbre. El sonido rompió el silencio sofocante de la casa y mi corazón saltó a mi garganta, mis manos se enfriaron y toda la sangre se me fue a la cara mientras la realización me invadía. Esto era todo, ya no era yo misma, ahora era una marioneta. Escuché a Rodrigo acercándose a la puerta, sus pasos ligeros y rápidos. Podía decir por la emoción en su paso que estaba esperando esto, que lo deseaba, y el pensamiento me revolvía el estómago. Lo odiaba por ello. Lo vi abrir la puerta y luego vi la figura alta de José y por un momento mi cuerpo se congeló. Estaba aquí. Caminé hacia la sala y allí estaban ellos, sus risas resonando en el espacio, un recordatorio agudo de lo fuera de lugar que me sentía. Se giraron hacia mí, sus sonrisas casi depredadoras, sus ojos posándose sobre mí, evaluándome, y era como si yo fuera lo único en la habitación, como si pudieran ver toda la confusión, todo el temor y todos los sentimientos prohibidos que rugían dentro de mí. Laura, este es José, dijo Rodrigo, su mano en mi brazo, su toque posesivo, su control palpable, y era su manera de mostrarme que esto no iba a ser una elección, que yo solo era una pieza en su juego retorcido. Es un placer conocerte por fin, Laura, dijo José, su voz cálida, su sonrisa amable, y en sus ojos había algo que no podía entender. Era una mezcla de deseo con un profundo entendimiento oscuro. Rodrigo me ha hablado mucho de ti, añadió, y se sintió como una promesa de lo que estaba por venir. Era una broma retorcida, pero no era divertida. Igualmente, respondí, mi voz apenas audible, y rápidamente me volví hacia la cocina, el lugar que se había convertido en mi refugio, el lugar donde escapaba de la realidad de lo que estaba pasando. Pero eso no funcionó porque la realidad siempre me seguía. Comencé a cocinar, las tareas rutinarias se sentían como una forma lenta de tortura. La espera se volvía insoportable y sentía mi cuerpo hormiguear, mi corazón acelerarse. Era toda una mezcla de miedo y un oscuro deseo. Quería que esto terminara, pero también una parte de mí quería más. ¿Qué estaba mal conmigo? ¿Por qué me sentía así? ¿Por qué no lo detenía? La cena fue una extraña mezcla de sonrisas forzadas y conversaciones casuales donde me sentía como si estuviera actuando en un escenario. Intenté comer, pero la comida se sentía como arena en mi boca, sin sabor, sin gusto, todo era una actuación. Ambos me observaban y sus miradas me hacían sentir expuesta. Solo quería que todo terminara, pero la actuación debía continuar, era mi papel y tenía que hacerlo. Entonces Rodrigo dejó el tenedor y me miró, se sintió como el comienzo del fin. Lo que dijo a continuación me dejó paralizada. ¿Sabes? Dijo Rodrigo con un tono alegre que no era nada auténtico, su voz casi demasiado casual, y sentí que mi corazón se detenía por un momento. Sabía que se acercaba, que no había escapatoria ahora. Estaba pensando que después de la comida ustedes dos podrían encontrar un mejor lugar para hablar, relajarse y ver si tienen algo en común. Estoy realmente cansado y podría tomar una siesta. Lo miré, mis ojos llenos de miedo y una pequeña parte de ira comenzaba a crecer. Él solo me miró como si fuera tan inocente, pero sabía que no lo era en absoluto. José me miró, sus ojos buscando los míos, esperando mi reacción, y supe que no había escapatoria ahora. Mi mano estaba sudorosa, mi rostro enrojecido, mi pecho apretado, no había nada que pudiera hacer. Sería genial, respondió José con una sonrisa amable, sus ojos fijos en los míos, y los odiaba a ambos. Estaba tan perdida. Sí, eso es lo que te gustaría. Por supuesto, no era una pregunta, era una orden. Sí, está bien, dije mi voz temblorosa, pero también sentí una emoción extraña que odiaba y que me hacía sentir peor, pero no podía detenerla. El mundo giraba y yo caía, pero en lugar de querer agarrarme al borde, me estaba rindiendo al vacío. Rodrigo caminó hacia la cocina y me besó en la cabeza, y eso fue todo, todo estaba listo. Ahora estaba sola y ambos esperaban. Me levanté, mi cuerpo rígido, pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El sentimiento era una mezcla retorcida de miedo, emoción y completa resignación, una sensación de rendición total al saber que el momento que temía finalmente había llegado.
Rodrigo me dio una última palmada antes de subir a su habitación, y luego la sonrisa de José permaneció suave pero inescrutable, mientras se inclinaba ligeramente y preguntaba, ¿lista? No lo estaba, pero de alguna manera sí lo estaba. Lo que sucedió a continuación me dejó sin palabras. Mi corazón latía con fuerza mientras nos movíamos hacia la sala de estar. La mano de José rozó la mía. Un pequeño toque que envió escalofríos por todo mi cuerpo, una mezcla retorcida de repulsión y una extraña curiosidad. Me senté en el sofá, José a mi lado, su cuerpo demasiado cerca, su presencia tanto amenazante como extrañamente intrigante. Era como un imán que me atraía hacia un abismo que temía, pero que tenía curiosidad por explorar. Un escalofrío repentino me invadió, seguido de un calor, y me sentí completamente perdida. Sabía lo que estaba sucediendo, pero no sabía lo que realmente iba a pasar, porque una parte más oscura de mí empujaba todos los límites que intentaba erigir. Entonces, dijo José, su voz suave, casi demasiado gentil, sus ojos fijos en los míos, esperando que interpretara mi papel en la obra retorcida, y lo odiaba, pero una parte extraña de mí también quería que esperara por mí. Al menos Rodrigo me dice que eres una gran cocinera. Se sintió como una orden, una señal para participar, y toda mi ira comenzó a apoderarse de mí. Era demasiado, era una mentira, pero tenía que hacerlo y podía ver que él esperaba que lo hiciera. Era una marioneta en su juego. Bueno, lo disfruto, respondí, mi voz casi robótica, mis ojos enfocados en mis manos. Era un acto, eso era lo único que podía hacer. Me ayuda a distraerme del mundo. Y esa línea era sincera, pero odiaba que él sonriera, una pequeña curva casi gentil en sus labios, sus ojos permaneciendo en mi rostro. Todos necesitamos eso, dijo, su voz un murmullo bajo, su pulgar trazando círculos en mi mano, y odiaba que me gustara ese toque, que hiciera que mi piel hormigueara. Necesitaba terminar con esto. ¿Qué haces para distraerte?, preguntó, y eso se sintió como una clara invitación a participar, que no tenía más remedio que seguir el juego, ser su marioneta. Oh, muchas cosas, dije, mis ojos enfocándose en él ahora, mirando profundamente en esos ojos, buscando cualquier señal oculta de algo. Libros principalmente, y cuando puedo, trato de caminar. Se sintió demasiado personal, demasiado vulnerable, lo que hizo que mi piel ardiera de vergüenza. Suena pacífico, dijo, inclinándose solo un poco. Me gusta el gimnasio, cocinar, probar cosas nuevas, añadió. Se sintió sugerente y amenazante, estaba hablando directamente conmigo. Por primera vez vi un atisbo de lo que había debajo de esa amable sonrisa. Su tono era casi juguetón y odiaba cómo me gustaba esa jovialidad, ese coqueteo que estaba tratando de resistir, pero mi cuerpo no lo hacía. Continuamos hablando, la conversación fluyendo como un río retorcido, y compartimos palabras, pero todas las palabras tenían un doble significado, como si ambos supiéramos lo que realmente estaba sucediendo, y era como si estuviéramos interpretando un papel en una obra retorcida y enferma. Se sentía como una actuación y no podía detenerlo, estaba siendo arrastrada. Él me estaba haciendo participar, sentía que me estaba desvaneciendo lentamente, y lo único que podía hacer era observar cómo los hilos que me mantenían unida comenzaban a cortarse uno por uno, y los odiaba, pero también hacía que mi cuerpo ardiera con esta emoción no deseada. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué mi cuerpo no se rebelaba? Me preguntaba a mí misma, una sensación retorcida que era tanto dolorosa como extrañamente placentera. Pero a medida que pasaban los minutos, sentí un cambio en la dinámica. La mirada de José se demoraba un poco demasiado, su cuerpo se acercaba más, sus palabras se volvían más sugerentes y podía sentir la tensión, el deseo subyacente construyéndose lentamente. Su mano encontró la mía y sus dedos trazaron mi piel. Se sentía como si el aire mismo fuera eléctrico y se inclinó su aliento cálido contra mi oído. Claro, aquí tienes el texto parafraseado y reestructurado en español. Sabes, hablar de esta manera es realmente increíble, dijo él con una voz suave, lo que provocó que mi piel se estremeciera con una mezcla de deseo y una extraña vergüenza. Tal vez, respondí sin apartarme. No dije que no, no me resistí, y fue en ese momento cuando comprendí que había comenzado a rendirme. Luego, José se acercó más, sus labios ahora cerca de mi oído, su aliento cálido contra mi piel. Tal vez,
susurró mientras sus dedos recorrían mi cuello, pero a veces es mejor dejarse llevar. Sus palabras eran una tentación, un desafío, y una parte de mí, la parte oscura y prohibida, quería ceder. Era aterrador admitir eso para mí misma en ese momento, justo cuando sus labios estaban a punto de tocar los míos, justo cuando mi cuerpo comenzaba a rendirse a esa oscuridad, sentí un toque sutil en mi cabello. Ese toque era familiar, demasiado posesivo. Era Rodrigo, estaba allí, su presencia un recordatorio silencioso de que nunca estaría sola en esa situación y había esperado por esto. «Sabes», dijo Rodrigo, su voz un susurro bajo, casi seductor, con un tono casi burlón. Parecías tan tensa antes. Sus dedos recorrieron mi cuello, enviando escalofríos no deseados por mi columna. Pero ahora añadió, y pude sentir su sonrisa ensanchándose mientras observaba nuestros rostros, mientras su toque se movía lentamente hacia mis hombros y luego hacia mi espalda. «Te ves relajada», concluyó, «y verte así, bueno, calienta mi corazón, como si finalmente hubieras entendido la verdad». Sus palabras se sentían como un cumplido retorcido, como si estuviera viendo todo esto como una historia de amor distorsionada, y eso me hizo sentir aún más confundida, más impotente. Por supuesto, aquí tienes el texto reestructurado en párrafos más pequeños para facilitar la lectura. Finalmente, los labios de José tocaron los míos. Su beso era una ardiente invitación, y todo comenzó a volverse demasiado real. Mi piel ardía, mis sentidos hormigueaban, y traté de resistir, de detenerme, de luchar, pero había algo más tomando el control, algo que era tanto aterrador como emocionante. Ese sentimiento hizo que mi estómago se retorciera, pero aún así lo deseaba. Cerré los ojos, rindiéndome al momento, aceptando la retorcida realidad de la que ahora formaba parte, mientras mi cuerpo, sin mi permiso, comenzaba a responder. Sentí algo que nunca había sentido antes. Estaba siendo llevada de la mano, arrastrada hacia la oscuridad que se había puesto ante mí. Sus manos se movían sobre mi piel, su toque explorándome con tal poder que sentía como si todas mis entrañas estuvieran en llamas, como si me estuviera derritiendo lentamente por esta fantasía retorcida. Me moví queriendo detenerlo, queriendo que terminara, pero era demasiado tarde. José encontró su camino hacia mí, y ese primer toque fue tan brutal, tan rudo, tan intenso, que una lágrima rodó por mi mejilla, como si mi cuerpo se estuviera revelando, atrapado entre el miedo y el deseo. Un quejido casi escapó de mis labios cuando comenzó. Sentí como si me fuera a partir en dos, pero él no se detuvo, y luego todo se volvió oscuro. Estaba perdida en un torbellino de sensaciones, ya no tenía el control, ya no era yo misma, era un recipiente siendo llenado, y el tamaño, la pura fuerza, era tan abrumadora que me estaba ahogando en todo eso, perdida en un cuerpo que respondía de maneras que nunca había imaginado. Todos esos sentimientos prohibidos tomando el control. No sabía lo que me estaba pasando, pero había algo en ese momento que hacía que mi cuerpo hiciera todas las cosas que estaba tratando de controlar, y era demasiado para soportar, pero también se sentía extrañamente emocionante a través del caos borroso. Podía ver a Rodrigo, sus ojos fijos en mí, llenos de esa enfermiza emoción, esa fascinación retorcida, como si estuviera observando una obra de arte y no a un ser humano. Sentí una mezcla de emociones que me hizo doler el corazón. Lo deseaba, pero también lo odiaba. Quería gritar, destruir y detener todo esto. Ese pensamiento hizo que mi pecho se apretara, y en ese momento, al mirar a Rodrigo observándome, supe que él estaba completamente perdido, que su fantasía lo controlaba, y sentí lástima por él. Todo esto se volvió aún más retorcido, ya que su deseo me había convertido en una criatura que no podía controlar. Pero luego me rendí al placer, y todo lo que pude recordar fueron momentos fragmentados, sensaciones borrosas, una mezcla retorcida de placer y dolor fusionándose en una experiencia aterradora y emocionante. Me sentí deslizándome hacia un mundo que ya no sentía como el mío, un mundo moldeado por los deseos de otra persona. Era parte de él, pero no quería hacerlo, o tal vez sí. No podía decidir. La línea entre la rendición y la resistencia se desdibujó más allá del reconocimiento. Pero esto no terminó aquí. La historia estaba lejos de concluir. La mañana se coló, sacándome a regañadientes de la bruma de la noche. El aroma de nuestros cuerpos permanecía en el aire,
un pesado recordatorio de todo lo que había sucedido. Me desperté en el sofá, desorientada, mi cuerpo protestando con dolor, mi mente luchando por juntar los fragmentos de una noche que lo había cambiado todo. La sala de estar estaba tenuemente iluminada, la luz de la mañana apenas se filtraba por las persianas, y todo se sentía tan distante, como un mal sueño del que no podía escapar. Miré mi cuerpo, podía sentir sus manos de nuevo, la forma en que me había tocado, esa mezcla retorcida de placer y vergüenza hizo que mi estómago se revolviera, mi cuerpo temblara. Entonces encontré mi teléfono en la mesa de café, la pantalla iluminada mostrando un mensaje de texto de un número desconocido. Era de José. Hola Laura, soy José. Rodrigo me dio tu número. Tuve que salir temprano por trabajo urgente esta mañana. Disfruté anoche, espero que tú también. El mensaje era tan casual, tan desapasionado, que me provocó un escalofrío. Estaba claro que no lo entendía, no había comprendido lo que realmente había sucedido, y ese mensaje se sentía como un recordatorio de lo que me habían obligado a hacer. Rodrigo había orquestado todo esto, me había manipulado, él estaba en control, y me sentía sucia. Mis manos temblaban. Sentía una mezcla de ira, disgusto y también un extraño deseo no deseado que no podía comprender. Necesitaba alejarme de todo esto, así que me levanté, mi cuerpo aún pesado, mis movimientos firmes, y caminé hacia la cocina con el propósito de poner fin a todo. Mi mente estaba decidida y no había vuelta atrás. Era hora de borrar todas las barreras que me habían impuesto y recuperar el control que había cedido. Lo vi allí, Rodrigo, preparando café como si todo estuviera bien, como si viviera en su propio mundo donde sus acciones no tenían consecuencias. Buenos días, dijo con un tono amable que estaba tan fuera de contacto con la realidad que me hizo reír, un sonido seco y sin humor que apenas llegó a sus oídos. Se giró hacia mí, sus ojos buscando los míos, y por primera vez no estaban llenos de deseos retorcidos, eran una mezcla de miedo y anticipación, como si ya supiera que iba a perder. Buenos días, respondí, mi voz plana, vacía de toda emoción, y me serví una taza de café. ¿Dormiste bien? Pregunté. Esa pregunta estaba diseñada para exponer la naturaleza retorcida de todo, de lo que nos habíamos convertido. Él respiró hondo y tomó la taza de café en su mano. Luego una pequeña sonrisa casi inexistente apareció en su rostro. Sí, lo hice. Espero que tú también. Sabes, parecías tan tensa antes, añadió, y eso lo confirmó. No había visto nada, no había aprendido nada. Todavía vivía en su propia realidad retorcida. Así que tomé mi taza y me alejé. Eso fue todo, pero poco sabía que todo estaba a punto de cambiar. La casa estaba demasiado silenciosa de nuevo, y yo estaba sola en este lío, rodeada por los fantasmas de lo que acababa de suceder. Todas mis acciones de ayer se sentían irreales, pero habían sucedido. No era quien era ayer, ni el día anterior, ni el día anterior a ese, y eso era todo. Todo había cambiado. Mientras caminaba de regreso a mi habitación, sentí como si el aire hubiera sido reemplazado por algo espeso, algo pesado que dificultaba respirar, y todo lo que quería hacer era buscar algo que se sintiera real, que no estuviera tocado por sus deseos retorcidos. Fue entonces cuando mis ojos captaron un viejo álbum de fotos nuestro. Lo agarré, mis dedos rozando el papel viejo como si intentaran tocar un pasado que ahora estaba perdido, y una nueva foto cayó de entre las páginas. Éramos nosotros cuando nos conocimos por primera vez. Luego, al mirar las viejas fotos, mi corazón comenzó a doler y una lágrima cayó por mi mejilla al ver todos esos recuerdos, todo el amor, todas las esperanzas que se habían perdido. Una parte de mí quería eso de vuelta, quería que esa realidad retorcida desapareciera. Estaba mirando esas fotos de nosotros tan inocentes, tan felices, tan llenos de amor, y todo se sentía tan distante del lío retorcido en el que estábamos ahora. Todos esos sentimientos distorsionados, toda la oscuridad, ahora luchaban dentro de mí y ya no intentaba contenerlos, y mientras miraba esa sonrisa familiar, esa mirada en sus ojos, algo cambió. La ira y el resentimiento seguían allí, pero estaban acompañados por un sentimiento retorcido de tristeza, un deseo de arreglarlo todo de nuevo, de traer de vuelta a ese viejo Rodrigo, de recuperar todo lo que habíamos perdido.
Necesitaba explorar todo esto con un propósito. Finalmente, toda la fuerza que tenía estaba tomando forma y me estaba dando dirección. Un camino claro que no se trataba de ser libre, sino de normalizar las cosas. Necesitaba regresar, tenía que enfrentarme a él, aunque sabía que eso no estaba bien. Caminé hacia la oficina, mis pasos más pesados que antes, con la ira ligeramente desvanecida, reemplazada por una determinación retorcida de intentar arreglarnos a pesar de todo lo que había sucedido. Tenía que darle una oportunidad, una última oportunidad para hacerlo bien, y por eso fui a verlo, a ese ser humano retorcido y complejo. Estaba a punto de confrontar a Rodrigo, quien estaba allí como siempre, inmerso en su propio mundo. Sus ojos me miraron cuando entré, casi sorprendido. Sabía que tenía una elección que hacer, seguir mi ira o seguir el llamado retorcido de un amor perdido. No elegí correctamente, pero sí tomé una decisión. Necesitamos hablar, dije, mi voz más suave, casi vulnerable, pero el mensaje era claro. Se quitó las gafas y me miró, una mezcla de miedo, confusión y también un atisbo de esperanza. Aún no lo entendía. ¿Qué pasa?, preguntó, y se sintió como una invitación retorcida. Estaba mirando algunas fotos viejas de nosotros, comencé, mi voz ahora más suave, mi mano moviéndose hacia mi corazón. Todas esas emociones eran tan fuertes que era difícil hablar y traté de ver si podía llegar a él a través de lo que iba a decir. Estaba recordando todos esos recuerdos que teníamos, lo que éramos antes de todo esto, antes de que nos convirtiéramos en algo que no éramos añadí. Era más para mí que para él. No podemos volver a hacer esto, Rodrigo. Toda esa oscuridad, todos esos juegos tienen que parar. Solo quiero que las cosas sean como eran antes. Quiero que seamos lo que éramos antes de que toda esta locura comenzara a consumir nuestros corazones. Él guardó silencio por un momento. Luego dijo, solo quería que fuéramos felices. Pensé que esto podría ayudar, que a ti también te gustaría. Pensé que José era alguien en quien confiaba. Todo fue por ti. Pensé que esto podría ayudar, que entenderías, pero estaba tan equivocado. Se detuvo un momento y una lágrima cayó de su ojo. Lo siento, no volvamos a hacer esto nunca más, dije y salí de la oficina. Entonces volví a ser libre. Había dado el primer paso para volver a la normalidad, pero la normalidad había sido demasiado distorsionada. Tenía un deber, tenía que romper esos lazos para siempre, poner fin a ese juego loco. Agarré mi teléfono, mis dedos temblando con una mezcla de emociones tanto viejas como nuevas. Con esa mano temblorosa envié un mensaje. José, no me contactes de nuevo. Lo que pasó estuvo mal y quiero que termine. Las palabras eran claras y definitivas, pero una parte de mí sabía que estaban vacías porque algo había cambiado dentro de mí en ese momento. Sabía que esto era solo el comienzo de un largo viaje. Sin embargo, a pesar de todo, sentí una emoción no deseada. Podía sentir ese deseo oculto aún persistente y sabía que esos fantasmas se quedarían conmigo por el resto de mi vida, y ahora eran parte de mí. Solo podía esperar controlarlos y nunca dejar que tomaran el control. ¿Qué harías tú si esto te sucediera? ¿Serías capaz de volver atrás? No lo sé. Fue la